Buenos días, mi nombre es Samuel Felipe Blanco Ruiz del curso 1102 y el día de hoy les vengo a hablar de la importancia que tenemos los jóvenes de hoy en día para crear nuestro proyecto personal de vida. Bien, pues para entender este tema tan amplio, comencemos por abordar lo que vendría siendo la definición de un proyecto de vida, que básicamente nos dice que es un instrumento sistematizado y escrito que lo que pretende es poner en práctica nuestras reflexiones propias sobre situaciones sociales que ocurren en nuestro cotidiano. Bien, entonces pues por esta razón obviamente va a estar en continuos cambios, en continuas revisiones y en continuas reflexiones. Bien, por otro lado, para poder seguir adelante con la construcción de nuestro proyecto personal de vida, debemos primeramente entender la vida como un proyecto. Es decir, debemos asumir de forma seria y responsable el gran reto de recibir el mundo que nos rodea con madurez y valentía, para que de esta manera podamos tomar las decisiones más acertadas y más convenientes para las generaciones del presente y las generaciones futuras. Bien, entonces para que entendamos esto de una mejor manera, de una manera mucho más fácil, pongamos el ejemplo de un arquitecto, ¿sí? Un arquitecto que pues previamente a una construcción de un edificio, él va a tener en cuenta factores como el terreno, la ubicación, los materiales, el estilo, el diseño, ¿sí? La funcionalidad de este edificio y el papel que va a jugar dentro de su entorno. Bien, entonces traigámoslo a contexto y hagamos lo mismo con los jóvenes. Nosotros debemos tener en cuenta el contexto en el que vivimos, nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestras debilidades, todo el historial y las experiencias previas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y pues lógicamente nuestro presente, tenemos que tener en cuenta las personas con las que vivimos, con las que nos desarrollamos, con las que crecimos y con las que pretendemos plantear un futuro. Bien, entonces ya una vez tenemos claro esto, hablemos de los 4 pilares que contemplan este proyecto de vida. Bien, entonces, como les decía, estos 4 pilares son también 4 miradas, ¿sí? Donde encontramos la mirada retrospectiva, la introspectiva, la circunspectiva y la prospectiva, ¿sí? Abordemos cada una de ellas para entender de una mejor manera esto. Bien, la retrospectiva, ¿sí? Veámoslo como la razón histórica personal y colectiva que tiene que ser recuperada y valorada críticamente. Pues es decir, es lo que nosotros los jóvenes buscamos, ¿sí? Nosotros buscamos darle un sentido a la vida, buscamos los motivos, las razones para seguir adelante, ¿sí? Esto pues van a ser las bases de nuestro futuro y van a garantizar nuestra identidad personal, ¿sí? Ahora la mirada introspectiva, que pues es tomar conciencia de mi propio yo, ¿sí? Redescubrirme como joven, redescubrirme como persona y redescubrir mi propia identidad, que pues también vendría siendo la de mi familia, ¿no? Conocer el centro educativo en el que me desarrollo, conocer el contexto social en el que me desenvuelvo, conocer mi grupo de amigos que me rodean. Bien. También acá tengamos en cuenta que esto significa nuestro crecimiento, ¿sí? Nuestro crecimiento corpóreo, sexuado y en relación a nuestro ser. También encontramos la mirada circunspectiva, que es el entendimiento de la realidad que nos circunda a nosotros los jóvenes, ¿sí? La realidad en la que vivimos, la realidad que nos rodea, todo esto que caracteriza a nuestra generación juvenil actual. Esto nos lleva a sentir las exigencias históricas que debe asumir con un compromiso social el ciudadano y el político que estamos creando cada uno de nosotros. Por último tenemos la mirada prospectiva, que es la visión que tenemos hacia el futuro. Es todo lo que nosotros queremos y vamos a poder realizar con este proyecto de vida. Es tener claro el horizonte hacia donde vamos y atraer todo lo positivo que podamos, ¿sí? Veámoslo como un imán. Nosotros queremos atraer todas las cosas buenas que nos rodean para poder llegar a un mejor futuro. Bien, entonces como ya sabemos, para poder crear nuestro proyecto personal de vida, debemos partir de un yo actual hacia un yo ideal, ¿sí? Un yo actual, pues que va a representar lo que soy ahora, mi situación personal, mis cualidades, mis defectos, los problemas que siento, los problemas que tengo, toda mi historia pasada, mis antepasados, ¿sí? Es decir, el yo actual va a abarcar todos estos acontecimientos, experiencias, equivocaciones y logros que he tenido hasta ahora, ¿sí? Y vamos a ir hacia un yo ideal que básicamente va a representar todo aquello que quiero, deseo y voy a lograr ser. Bien, ahora hablemos de la necesidad de tener un proyecto personal de vida, ¿sí? Que pues sin un proyecto de vida no se va a poder mantener la propia identidad, vamos a perder
lo que somos, nuestra esencia, ¿sí? Y como lo decía el filósofo Jean-Paul Sartre, el hombre es su proyecto, ¿sí? Nosotros no podemos tener una vida, ni identidad, ni unidad sin este impulso que nos da el proyecto de vida, porque nosotros estamos en una constante etapa evolutiva, constantes cambios, constantes replanteamientos que nos van a guiar hacia un buen y un mejor futuro. Pues los beneficios que nos trae el tener un proyecto de vida, sabemos que son tres, ¿sí? Tres esenciales, tres básicos, que sería el primero, saber dar sentido a las acciones cotidianas, saber vivir con empeño el estudio, la relación con los amigos, el servicio a la justicia, la lucha y la fatiga y el sudor del agotamiento del día a día. El segundo sería tener una esperanza y un sentido de confianza ante las dificultades. Quien tiene que ser un sólido proyecto de vida vive las situaciones difíciles de la vida con un sentido de esperanza, porque cree en la vida y tiene fe en su victoria final. Y por último, vamos a ser libres y protagonistas ante los condicionamientos de la sociedad. Con frecuencia, pues corremos el riesgo de que nuestras elecciones sean como el humo, es decir, se esfuman. A veces podemos perder y a veces podemos ganar, pero pues sabemos que en el fondo hay una luz que nos va a guiar hacia el buen camino. Esa luz que llamamos Dios, que nos va a guiar por el camino correcto y nos va a esperanzar de un mejor futuro. Bien, entonces conforme conocemos los tipos de proyecto de vida, vamos a conocer qué tipo de personas somos, ¿sí? Y por eso, para captar la relación entre la elaboración del proyecto de vida entre los diferentes proyectos de personas, es oportuno que nos refiramos a los proyectos que más indiquen hoy el plano cultural y psicopedagógico en el que nos desenvolvemos. Es decir, vamos a enunciar 4 tipos de proyecto de vida, ¿sí? 4 lineamientos totalmente distintos que nos van a guiar hacia un mejor futuro. Bien, empecemos con el proyecto consumista, un proyecto que trata del hombre y la mujer originado de la cultura burguesa en la revolución industrial, ¿sí? Con la palabra burguesa nos queremos referir a un estilo de vida que apunta prevalentemente al bienestar inmediato, al tener como vértice inmediato la escala de los valores y la fuente de la felicidad. Bien, entonces pues hablemos de algunos rasgos característicos. Por ejemplo, su objetivo. Ellos quieren alcanzar la felicidad en la vida mediante el tener, la ganancia, el bienestar, ¿sí? Todo el éxito individual, el aparecer y el prestigio. Ahora, ¿cómo es el prójimo de este proyecto consumista? Pues es un buen consumidor, un rival, un punto de confrontación. Siempre vamos a estar en una constante rivalidad y competencia con los demás. ¿Bien? Y pues llamémoslo así, la ley en la que se fundamenta pues va a ser gozar la vida a través de la posesión de las cosas. Vamos a querer afirmarnos a nosotros mismos frente a los demás, ¿sí? Una carrera que es afanadosa y muy con muchas trabas, digámoslo así, pero mediante el obtener cosas va a crecer nuestra felicidad. Bien, y ya como para sintetizar esto de la burguesía, pues nosotros no podemos negar que el hombre burgués pues tiene varios valores, ¿no? Que pues uno de ellos sería que él es consciente de poder dominar con la inteligencia de la naturaleza. Él comprende el vértice de la escala de los seres viventes que lo rodean. Bien, de segundas tenemos el proyecto liberal individualista, ¿sí? Un proyecto que él busca la felicidad de la persona mediante la liberación de toda forma de represión moral. Es el comienzo de una nueva época de libre satisfacción de todo deseo. Él transmite el rechazo de todas estas personas y lo concentra en sí mismo para arrebasar con los demás, por así decirlo, y cumplir sus objetivos. La ley de este proyecto es que cada uno vive para sí mismo, ¿sí? Según un individualismo exacerbado. El prójimo o las personas que nos rodean vienen siendo aquellos que juegan un plano en el que no tienen tanta importancia como nosotros mismos. Nosotros no vamos a poner tanta atención a ellos, sino nos vamos a querer desarrollar como nosotros queremos ser. Bien, ya para sintetizar este proyecto de vida, este tipo o este estilo de proyecto liberal individualista, pues lo que busca es una visión cultural que no exige una realidad trascendente,
es un significado de la vida que va más allá del aquí y el ahora. Él se queda ahí centrado. Todo está buscando y en encontrarlo en lo sensible. Tiene que sentirlo, solo lo que aparece y lo que le causa placer a él. Bien, en tercer lugar tenemos al proyecto colectivista, un proyecto que trata a un tipo de persona y una sociedad originada en la ideología y en el praxis del marxismo, ¿sí? Con muchas variantes a nivel concretizaciones históricas en lo socialismo y en lo real. Bien, entonces pues ellos más o menos manejan una mentalidad según la cual la salvación de la persona, el logro de la plenitud de la humanidad se realizan dentro de los confines del espacio y del tiempo histórico. Entonces este proyecto colectivista pues va a tener en cuenta a todo este pasado del marxismo. Bien, pues los objetivos que ellos manejan pues es ser feliz el ser humano mientras, mediante la justicia social, ¿sí? Mientras exista la igualdad jurídica y económica, el cambio de las estructuras pues va a acabar con la explotación del hombre. Eso es lo que le interesa al proyecto colectivista. La ley bajo la que él se rige es que todos deben pensar según la ideología dominante. Ellos deben luchar contra las clases. La justicia y la igualdad social es su ideal y ellos deben trabajar juntos solidariamente. El prójimo lo ven como un compañero, es de igual, ellos son solidarios con ellos, son amigos. Bien, y pues este proyecto colectivista se caracteriza por dos cosas principalmente. La primera, por la presencia en la sociedad como un sistema socioeconómico y político alternativo al capitalismo. Y la segunda es que hace presencia apuntando a la transformación de las relaciones entre los grupos y las clases sociales, superando toda forma de explotación y exclusión social que haya hacia los demás. Bien, y por último tenemos al proyecto personalista, un proyecto que se funda en la concepción del ser humano como persona, ¿sí? Entonces pues en este proyecto del ser humano se supera la absolutización de una o de otra dimensión de la persona, la individual de la concepción burguesa y la social de la concepción colectivista. Es decir, pues en este proyecto personalista se unen dos dimensiones. Sin embargo, el primado es dado a la persona y a las relaciones interpersonales con respecto a los aspectos estructurales de la sociedad. Entonces, para decirlo de una manera más fácil, pues este proyecto personalista va a unir conjuntamente lo que vendría siendo el proyecto individualista y el proyecto colectivista. Bien, no podemos olvidar que el proyecto personalista no significa centrar toda su atención en el individuo, sino por el contrario, pues superar radicalmente el humanismo individualista y promover aquel como comunitario, dado grande peso a las estructuras y a la justicia social. Bien, los objetivos de este proyecto personalista es que él desea alcanzar el desarrollo integral de la persona concebida como un ser que no es reducible a necesidades que hay que satisfacer o a deseos reprimidos que hay que liberar. Este proyecto personalista busca siempre afirmar al mismo tiempo, sin reduccionismos o mutilaciones, pues todas las múltiples dimensiones del ser humano, ¿sí? La ley bajo la que él se fundamenta es el compromiso personal y colectivo entendido como servicio a las personas concretas a través de un cambio ante todo el corazón de la persona y pues al mismo tiempo de las estructuras injustas. Básicamente es trabajar conjuntamente en la comunidad a diferentes niveles, al familiar, al social y al universal. El prójimo en este proyecto lo ven como un hermano igual a todos los demás, ¿sí? Dignamente él es igual, él es un pequeño absoluto, por así decirlo, pero son hermanos, son familia. Bien, ya hablamos mucha carreta y ya conocimos todas las definiciones de lo que es un proyecto de vida, ya conocimos su importancia, ya conocimos los tipos que hay, ya sabemos todo esto, pero nada de esto va a tener sentido si nosotros no lo guiamos bajo el fundamento de Dios. Así como lo decía el Papa Francisco, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Él decía que estamos viviendo tiempos de crisis y de desorientación, ¿sí? Tiempos en los que la crisis moral y la crisis de esperanza es muy alta. Pero precisamente en estos momentos es cuando más debemos levantarnos los jóvenes, jóvenes con sangre nueva,
que debemos renovar los ideales de este país, los ideales de este mundo y hacer de él un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo aceptable para las futuras generaciones. Bien, la teología, que es la reflexión y comprensión de nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios, Dios que es Jesucristo, busca poner en relación la revelación del amor gratuito de Dios. Él busca que nosotros nos acojamos en su seno y que hagamos de nuestro proyecto de vida un proyecto de vida en función a los demás. Pero cabe aclarar, sin olvidar quiénes somos, sin olvidar de dónde venimos y para dónde vamos.